Fíjate que el primero, técnicamente, fue muy corto. Fue como 3 segundos, güey. Este, hay 1000 escuelas y como es un deporte que no está tan estandarizado a nivel mundial, Ujú, ujú, como que cada escuela tiene sus métodos. ujú. Y últimamente ya han estado intentando estandarizarlo más y todo, pero en aquel entonces no tanto. O por lo menos en la que yo entré, no tanto. Entonces, el método que utilizaban era de que, pues bueno, primero un montón de teoría, te enseñan todos los aspectos básicos del equipo, te hablan un poco del tiempo, la meteorología, eh, dedicamos mucho tiempo también a los peligros, a que entendiera bien dónde están las zonas peligrosas, más que nada con las zonas de aterrizaje y los vientos. Y de ahí creo que por lo menos una semana seguida, solo en un campo de fútbol, aprendiendo a manipular, o sea, levantar el parapente, a que cayera y aprendiendo a moverme, o sea, izquierda, derecha, mucho control de parapente. Y de ahí me aventé, creo que unos 20 vuelos en una colinita como de 5 metros. Y creo que la idea era básicamente que aprendiera a levantar el parapente del suelo arriba de mi cabeza, Mm, detenerlo arriba de mi cabeza, porque si no lo detiene, se sigue y se cae. Entonces, si todavía no tienes ese control y te vas a la montaña y levantas el parapente y como que corres y ya estás en el acantilado, pero el parapente se te va y pues, te metes en un pedo. Entonces, creo que antes de llegar a ese punto tienes que entrenar muy bien esa parte, de levantar el parapente y que se detenga arriba de ti y que esté bien inflado también. Entonces, en esa colinita, unos 20 o tal vez un poco más vuelitos como de práctica para que aprendiera a levantarlo y que se parara. Y ya de ahí, ahora sí, el primer vuelo de verdad, pues muy sencillo, ¿eh? O sea, la verdad, hicimos un hike de 30 40 minutos. Habré estado a unos 300 400 metros de altura sobre el aterrizaje. O sea, subimos una montaña a 300 400 metros. El aterrizaje estaba a 300 metros, vaya, o sea, abajo en el valle. Y pues creo que yo estaba tan acelerado ese día, estaba como tan emocionado que todo pasó tan rápido. O sea, como que ya habíamos ensayado 1000 veces, ya me habían hecho como el briefing 1000 veces, ya me habían enseñado 1000 videos. Y güey, ya tírame, güey, ya no hay pedo, ya. Si quieres, yo te explico cada paso así a detalle, pero yo ya necesito hacer esto, necesito volar. ya. Y creo que eso mismo hizo que pasara así. O sea, yo tengo una memoria de que todo duró un minuto, güey. La percepción, sí, a huevo. Ajá. Pero muy padre, ¿eh? A mí me Ya. encantó.